Ahora, Yo, Laura y Araceli. sean muy bienvenidos a esta gran sesión, la inteligencia artificial y el mundo legal. Hasta este momento y las sesiones que hemos abarcado a lo largo del día en las distintas salas nos han mostrado lo que pretendemos que sea o cómo explicamos con lenguaje jurídico y lenguaje cotidiano que sea la inteligencia artificial, redes neuronales, constructivas, generativas, etcétera, etcétera. Hemos visto implicaciones de ellas y de su avanzada posibilidad de elaborar imágenes y videos deepfake, deep voice, pero hoy con la ponente que tenemos, ponente invitada, la licenciada Ana Paula Romualdo, damos un paso adelante, vamos un paso más allá para empezar a desentrañar conceptos técnicos con implicaciones jurídicas respecto de la inteligencia artificial. Maestra, bienvenida, gracias por aceptar la invitación y por estar hoy con nosotros para empezar ahora sí a hilar fino los abogados que pretendemos entender y defender posturas en futuros juicios. Bienvenida. Muchísimas gracias, Roberto. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación y la verdad me da muchísimo gusto que este interés tan renovado y tan vivo esté por la materia de inteligencia artificial y su relación con el mundo legal, ¿no? Porque antes lo veíamos tan... Me tocó cuando empecé a verlo que me decían, bueno, pero es que eso qué, eso es técnico. Y ahorita que está en boga y en boca de todos, pues me encanta. O sea, estoy en el mejor momento. Totalmente, sí creo que seas precisamente el centro de atracción porque así debe ser. De las cosas adicionales a las que tienen en pantalla que podemos desplegar y comentar respecto de el tipo de experiencia que hoy trae con nosotros la maestra Ana Paula es precisamente no solamente el representar, sino el entender y buscar encontrar un marco jurídico de actuación en México para tres de los más poderosos cerebros de inteligencia artificial hoy en el mundo. Uno de ellos, el sistema de inteligencia artificial de Amazon en México. Probablemente nadie entiende mejor que tú, maestra, lo que no entendemos todos los demás. Y pues sin perder un solo minuto, un solo segundo, por favor. Empezamos por este término técnico que se va a volver un término técnico jurídico en materia de inteligencia artificial. ¿Qué es la explicabilidad en la inteligencia artificial y por qué es tan importante que lo ataquemos en una sesión específica contigo como experta? Muchas gracias por la pregunta, Roberto. Es bien interesante. Nada más que sí, me encanta el tema. No creo que sea yo la persona que más lo entiende porque es un tema bastante complicado de entender y son posturas que a veces difieren. También el tema de explicabilidad, que a esa parte también vamos a llegar. Posturas que difieren de sí, qué tan explicable puede ser. Bueno, de entrada, ya vieron a lo largo de este summit que es un concepto de inteligencia artificial y estamos hablando de toma de decisiones de agentes autónomos, toma de decisiones dentro del sistema, que idealmente debe haber un humano en el loop para que vea esa decisión, lo cual no necesariamente nos dice que con esto va a carecer de sesgos. Pero bueno, ahí estamos hablando de la toma de decisiones de agentes autónomos. Entonces, como toman decisiones dentro de ese entorno de incertidumbre para el sistema, o sea, no que tienen la palabra final, acuérdense que eso es importante. La explicabilidad es una tendencia que viene ya desde hace unos 8 años que se empezó a hablar, pero hace 8 años era una cosa que se veía muy lejana, muy lejana. Algunas empresas, cuando se empezó a impulsar este tema, agarraron el toro por los cuernos porque dijeron, de aquí viene el golpe, y tenían toda la razón. Porque era el tema de explicabilidad rompe con lo que hasta entonces, y sobre todo cuando se empezó a socializar mucho, rompe con lo que hasta entonces se conocía como el black box, la caja negra de la inteligencia artificial, que decían,
no se entiende hasta el momento, y todavía hay quien defiende esa postura de forma absoluta, que creo que ya no es tan defendible de forma absoluta. Decían, ni siquiera las personas que lo hacen o la persona que lo está programando sabe qué es, entonces simplemente es, tú haces alimentas el sistema con ciertos datos, el sistema encuentra sus correlaciones y va a cumplir con el propósito que se le ha programado para darte un output, pero no puedes saber qué pasa no puedes saber qué pasa en el inter, ese es el black box, que digamos, esa era la parte cuando se tenía esa analogía de que si era como una receta de cocina. Hay una que está más padre, también tiene que ver con recetas de cocina e inteligencia artificial, pero tenía que ver con qué pasaba dentro del horno. No sabes qué pasa dentro del horno, cómo se hacen los ingredientes, simplemente ya tienes el pastel. Entonces, eso fue una tendencia que fue dominante también, les digo, más o menos hace aproximadamente unos 8 o 10 años, y empezó el tema de explicabilidad porque era, bueno, a ver, ¿cómo? O sea, si mi finalidad al tener yo un sistema de inteligencia artificial que me pueda apoyar en toma de decisiones, en los que puede o no, digo, esa es una polémica aparte, existir intervención humana valorativa. Entonces, ¿cómo voy a explicar cómo llegó cuál es el racional, ¿no? Cuando tú tomas una decisión como humano, te dicen cuál es el racional detrás de tu decisión. Entonces, lo que se quería ver era qué hay detrás de esa toma de decisión, qué datos se tomaron en cuenta, por qué llegó a esa decisión. Y esto se empezó a ver a partir de sesgos gruesos, gruesísimos. Y no les digo grueso de que está grueso, ¿no? Sino sesgos muy evidentes. Sesgos muy evidentes como negar fianzas a personas, a cierta población, a ciertas minorías en Estados Unidos, negar permisos de residencia a ciertas minorías en determinados países. Entonces, se empieza a recolectar información de esos sesgos que son gruesos y dicen, a ver, aquí algo está pasando. Entonces, necesitamos saber qué es lo que se está tomando en cuenta, cuáles son los datos que históricamente, bueno, los datos históricos con los que se ha alimentado este sistema para que llegue a esa determinación. Y entonces, pues seguía existiendo la postura de no, black box. Y entonces, la explicabilidad lo que ha hecho es darnos un paso más allá respecto de qué son los datos que se toman en cuenta. Y dice el CEO de Darwin AI, una empresa canadiense, que trae mucho este tema de explicabilidad, decía, si no conoces cómo funciona el sistema, cómo funciona el algoritmo, difícilmente vas a entender de dónde viene el sesgo o por qué viene el sesgo, ¿no? Y un ejemplo que ponía ahí, y esto se va a poner bueno, nada más eso se los dejo así de entrada, es que él decía que lo contactó una empresa de desarrollo de autos autónomos y que, bueno, habían iniciado el entrenamiento, pero estaban teniendo un bug en el que el auto autónomo, cuando el cielo se ponía púrpura, giraba a la izquierda. Entonces ellos estaban muy confundidos acerca de por qué estaba pasando esto. Entonces, tras sus investigaciones, Darwin AI detectó que durante el entrenamiento, como lo habían entrenado en una parte desértica, los giros que daba era cuando los cielos estaban púrpura, o sea, durante el entrenamiento. Entonces, se quedó con esa correlación que hasta el momento en el que se estaba probando cómo funcionaba el entrenamiento resultaba inexplicable. Entonces, había que saber todo el tema de cómo se le había entrenado para saber por qué estaba dando esto, en lugar de irse por la fácil de black box, ¿no? Entonces, la importancia de la explicabilidad es para determinar, o sea, eso es la explicabilidad. ¿Qué datos se tomaron en cuenta? No siempre se puede saber, no en todos los tipos de inteligencia artificial. Cuando hablamos de inteligencia artificial, como también ya lo vieron a lo largo del Summit, no es una sola, hay distintos tipos, pero su importancia radica en que, sobre todo, si lo estamos viendo del punto de vista jurídico, del punto de vista de toma de decisiones, que eso es la parte en la que nosotros nos divertimos, pero a mares, determinar cuándo una decisión que se tomó tuvo que ver con los datos que se le han ingresado, y a partir de eso se puede determinar una responsabilidad o se puede explicar un sesgo que haya tenido un impacto en la decisión que se está sugiriendo.
Puede ser, por ejemplo, que un sistema haya sido cambiado o haya sido modificado dentro de sus parámetros para que responda a una determinada política pública. Si ya vieron todo esto del tema de sesgos, de math washing, de que pensamos que porque viene de un modelo matemático, que no es un modelo matemático exacto, que hay temas de interpretación de datos, que no es que sea algo simple, como no es que sea aritmética simple, 2 más 2 es 4. Entonces, si entendemos eso, es que por eso es importante la explicabilidad, porque nos da una visibilidad más para quitarnos el sesgo del math washing y saber por qué se está tomando una determinada decisión que eventualmente ya cuando nos pega a nosotros es porque puede afectar derechos y libertades de los individuos. Maestra, cuando hablamos de inteligencia artificial con implicaciones legales, por lo menos para efectos de la explicabilidad, estamos pensando en ese tipo de inteligencia artificial, no que ha servido como herramienta al humano para una toma de decisiones del humano, con base en infinidad casi literalmente de decisiones que tomó la máquina y que luego le arrojó un resultado para que el humano últimamente, decimos simplificadamente, presionara o no presionara el botón. Tú ya nos hablaste de que la explicabilidad últimamente tiene importancia ahí donde es la máquina la que aprieta el botón. Y estábamos acostumbrados a que la computadora hace lo que el programador le dijo que hiciera o lo que su programación le dijo que hiciera. Hay siempre seres humanos detrás que explican lo que la máquina hace y que programaron lo que la máquina últimamente resulta en una acción de computación. Aquí ya no. Nos estás diciendo esencialmente que cuando las máquinas, las inteligencias artificiales van a tomar decisiones, tenemos o no tenemos, porque tenemos la explicabilidad como concepto, pero el concepto de caja negra como aquellas inteligencias artificiales donde no es posible saber por qué la inteligencia artificial tomó la decisión que tomó, ahí es donde está la implicación jurídica en acciones que en apariencia están desvinculadas de la acción humana. Por favor, los principales problemas y riesgos de utilizar sistemas de inteligencia artificial en caja negra o de black box. Pues mira, aquí el tema es que se pueden entender en caja negra y te digo que esa es la solución. Bueno, esa es una explicación donde te dice, pues es que hasta la fecha nadie sabe cómo funciona y entonces pues simplemente se llegó a ese resultado y no se sabe la correlación de datos como lo que les platicaba, que creo que es un ejemplo muy ilustrativo de los cielos púrpura. O sea, si se quedaran con que, híjole, pues se da vuelta a la izquierda, pero como era muy importante saberlo, porque es un tema de seguridad para un producto que pretende salir al público, entonces sí, se le ponen a rascar y entonces se encuentra ahí el tema de la explicabilidad. Entonces, no es que esté necesariamente una decisión dentro de un sistema o una recomendación desvinculada del tema humano, sino que como humanos siempre o usualmente podemos decir que esta parte no se puede explicar porque está en caja negra o que no se entiende cómo se hizo la correlación de datos para llegar a un resultado, ¿no? Al output del sistema. Y más que sea que está relacionado con lo que se le programó, porque no es que la programación sea de alguna forma que se entienda, ¿cómo te lo pongo? En palabras más sencillas, se le programa que llegue a una meta. Entonces siempre va a encontrar atajos para llegar a esa meta o para lograr ese resultado. Pero el problema es, y justo ahí es donde sale el tema de la caja negra, es que la correlación de datos puede no ser clara para llegar a ese resultado. Entonces, cuando no se entiende la correlación de datos o es un sistema que no permite por lo pronto ver el tema de caja negra, pues el riesgo es que no puedes, ahorita contesto esa pregunta, el riesgo es que no puedes determinar la responsabilidad. Si lo vemos todavía así más arriba, ¿sí? O sea, veámoslo en niveles para entender cuáles son sus implicaciones. Si lo vemos más arriba, es que este sistema no puedo entender porque cómo llega a este resultado de inteligencia artificial generativa, por ejemplo. Entonces, pensemos cuáles pueden ser
cuáles podrían ser los impactos en las personas. ¿Qué impactos podría tener en los derechos y las libertades de las personas? Probablemente si estoy si estoy pidiendo que me ayuden a hacer una campaña publicitaria, un póster, alguna cosa, puede ser que no, pero si ya lo vemos en la parte más delicada, que más adelante en la presentación lo vamos a ver de volada, pero es un tema muy, muy profundo, lo podemos entender si hay un uso oficial de las inteligencias artificiales, si hay un uso que puede tener algún impacto en materia de protección al consumidor, si hay un uso que puede tener un impacto en mis datos privados, si se está tomando en cuenta, por ejemplo, esto también se los digo como una expresión bien dominguera cuando te dicen, ya sacaste el código postal, ¿no? Entonces, ¿qué tal si una caja negra, si un sistema de inteligencia artificial, sin que pueda ser explicado todavía, toma en cuenta tu código postal para determinar la elegibilidad de tu crédito? Esos son los temas que tienes que saber cuando tienen un impacto en algo que tú estás solicitando, en algo que puede tener un impacto directo en tus derechos y tus libertades. Y ya cuando estamos hablando de temas gubernamentales, pues vaya que se vuelve mucho más delicado. Al otro tema, pues lo vemos todavía en un pasito antes. Bueno, es que yo como consumidor resulto afectado, yo como titular de datos resulto afectado. Entonces, esos son los problemas más que de utilizar un sistema de inteligencia artificial en caja negra, de justificar más bien pero la pregunta está excelentemente bien planteada porque así es como se entiende, como si el riesgo fuera utilizarlo, cuando en realidad el riesgo es entender que esa es la justificación en todos los casos. Una de las recomendaciones de la UNESCO justo es que el tema de explicabilidad pueda venir como si fuera el tema contable. Yo tengo muchas dudas al respecto, o sea, que simplemente se abra el código cuando lo pida, cuando sea una decisión, y esa es la clave, que afecte o que pueda afectar los derechos y las libertades de los individuos. Entonces, yo les decía en una plática justo en la que presentó UNESCO, oigan, se dan cuenta la resistencia que se puede tener por parte de la industria, porque no es lo mismo abrir libros contables que abrir código. Entonces, ahí también viene un tema bien complicado, y no porque ahí justifiquen con caja negra. Les digo, si te están hablando ya de un tema de explicabilidad y aún así tú les pides que abran código para que a ti te quede claro en la auditoría que eventualmente vayas a hacer, que eso lo veo más lejano todavía, que ya puedan existir o sea, que se pueda implementar ese tipo de aperturas, porque les digo, yo veo que puede haber mucha resistencia al respecto. Entonces les decía, perdón, que ese es el tema cuando más allá de la justificación de caja negra ya tienes una explicación que intenta dar una empresa de por qué se emite una decisión en particular y luego se trata de abrir más para rascarle a la supuesta caja negra, ¿no? Para determinar cuál es la correlación de datos que encontró. Entonces, estas cosas que vemos, ya nada más para terminar, estas cosas que vemos de forma superficial, que son los ejemplos claros, ¿no? Donde ya empezábamos todos a hablar de sesgos y demás, que se hace un análisis de cuántos CEOs han estado, para analizar quién podría ser un CEO. Entonces, obviamente el sistema hace un análisis histórico y esos fueron los primeros sesgos. Entonces, ¿a quién va a recomendar? A un hombre blanco, bla, bla, bla. Porque es la correlación dominante que se observa en los datos. Entonces ahí es donde entraría la decisión o la intervención humana valorativa, pero eso no en todos los casos es una decisión así de clara o una decisión así de donde podamos ver el sesgo tan evidente. Uno de los lugares más claros, de las dimensiones del derecho más claros, donde la explicabilidad se va a volver incluso un tema discutido judicialmente, maestra, es precisamente en aquellos asuntos en concepto amplio, imputabilidad o el término, me gusta mucho en inglés, aunque a algunos no les gusta que hablemos en inglés, el término accountability, que en español lo traducimos por responsabilidad imputable. ¿Qué tanto una inteligencia artificial
va a influir o puede influir precisamente en causar daños por los que alguien tiene que responder. ¿Aplicaría el régimen actual de responsabilidad civil a las inteligencias artificiales que por lo menos hasta el día de hoy no son personas? Esa es una muy buena pregunta. Y justo yo creo que, y lo digo, lo digo convencida de ello, cuando somos profesionales del derecho dedicados a temas digitales y estamos esperando que se emita una ley donde específicamente nos digan A, B, C, D, E, y así es como lo vas a aplicar, ya estamos un paso atrás, porque antes de eso ya se abrió camino para determinar el régimen de responsabilidad y de ahí salió. El régimen de responsabilidad actualmente en México, yo creo que es lo suficientemente amplio para determinar una responsabilidad en materia, por ejemplo, de riesgo creado, ¿no? Si estás utilizando un sistema, que en este caso sería que pudiera causar una afectación, yo creo que estirándolo suficiente, que es aparte es un artículo muy amplio, el de la teoría de riesgo creado, podría aplicar. Creo que sí se podría utilizar porque una persona puede estar utilizando algún mecanismo que resulte riesgoso. Ahí sería el caso de probar el riesgo. Sé que puede resultar súper aventurado y que todavía no se ha hecho. Y respecto a la pregunta que pusieron en el chat, el tema de caja negra todavía no se ha puesto como una eximiente de responsabilidad, pero otra de las cosas que está y déjame nada más veo aquí el tiempo porque en esta sí me podría extender todavía más. En este tema de responsabilidad civil, justo algunos de los proyectos, como específicamente el de la Unión Europea, justo es el white paper, lo que buscaba ver era cómo se podía determinar qué es lo que se necesitaba para llegar a esa determinación de responsabilidad civil, y la respuesta que encontraron fue logs, o sea, registros de auditoría. ¿En qué tanto cuando se está utilizando un sistema de inteligencia artificial? Aquí nos vamos a otro tema, aparte de lo que les estaba contando de créditos o afectaciones a datos personales, cuando se está operando, por ejemplo, maquinaria pesada. Ya saben que el tema de torts y demás en Estados Unidos sí es completamente otro rollo y en Europa también. Entonces, se está utilizando maquinaria pesada. Entonces, ¿qué tanto el sistema estaba operando de forma autónoma y qué tanto lo estaba operando, valga la redundancia, el operador? Entonces, ¿qué tanto estaba funcionando de forma autónoma? Es lo que nos puede dar una respuesta para determinar ahí el régimen de responsabilidad. Ahí es donde les digo a los que nos dedicamos profesionalmente a estos temas en materia digital, ahí ya te están dando la idea peladita y a la boca. Entonces, justo eso es lo que nos toca desarrollar antes de que en México tengamos un sistema legal específico. Eso es lo que nos toca ponernos súper creativos para que cuando lleguen las propuestas legislativas, nosotros podamos realmente hacer una contribución significativa y decir, mira, esto es lo que puede pasar, esto es lo que yo he visto, esto es como yo lo he implementado. Ahora, rápidamente, como dicen en muchas historias que los Simpson ya han hablado de todo y han puesto predicciones de todo, pues no fue una predicción tan vieja, pero en algún punto cuando hablaban, no sé si se acuerden o alguno de ustedes sepan, cuando existieron estos focas robots para acompañamiento para personas de la tercera edad o personas que estuvieran en necesidad de de un acompañamiento. Estos peluches realmente sí existían y los tomaron en el capítulo de Los Simpsons, o sea, fue un proyecto real. Entonces, lo que habla ahí en ese capítulo de Los Simpsons, yo creo que es como muchas veces se ve en un entendimiento normal de qué pasaría con el régimen de responsabilidad de inteligencias artificiales o de robots que funcionen con inteligencia artificial. Acuérdense que no son lo mismo y que no necesariamente uno va con otro. No necesariamente, pero en este caso sí lo tenía. Entonces, lo que en Los Simpson dicen, bueno, pues es que alguien hace interfiere con la forma en la que están programadas las foquitas de peluche para que se vuelvan malvadas, para que las personas que las están teniendo puedan volver a estar solitarias y darle ganancias a la industria que le toca con esa tristeza. Entonces, con esa tristeza y fin de su vida. Entonces, las que terminan en la cárcel son las foquitas.
así es como se ve, podría haber una responsabilidad, y es donde se empiezan a preguntar, entonces tendría que existir personalidad robótica para no sé qué, no. Ese es un ejemplo de cómo no pasaría, sino que puede haber distintas responsabilidades dependiendo de las personas que intervengan en la puesta en marcha de ese sistema o en su implementación o en su uso. Entonces podemos tener al desarrollador, que puede ser el mismo que el comercializador, que puede ser distinto del comercializador, y puede existir otro punto de contacto que sea quien está implementando. Por ejemplo, en una empresa, si obtienes un licenciamiento por parte del desarrollador o de quien lo está comercializando para que funcione en tu empresa, entonces, después de ese punto puede existir quien toma una decisión o quien tiene cierta responsabilidad por supervisar esa decisión, y puede existir también un usuario final. Entonces, la responsabilidad recaería dependiendo de cómo está siendo utilizado el sistema por todos los que intervienen en esta cadena, y si está utilizado de acuerdo a nada más y nada menos que los términos y condiciones, porque Correcto. también para eso están. Entonces, aquí es un tema de los términos y condiciones que ya no son nada más, aquí ya no va a ser nada más, y creo que es donde va a tener que cambiar mucho la forma en la que los entendemos y la forma en la que se nos presentan, porque los términos y condiciones vuelven a ser, bueno, más bien adquieren mayor importancia, porque si no los usas de acuerdo con los términos y condiciones, puede haber descargo de responsabilidad para las empresas. Entonces, una de las cosas que se vean de los autos autónomos también es que si hay interferencia o si alguien, pues sí, alguien interfiere en su programación, o que lo ponen como un ejemplo muy burdo, pero así es como se puede entender de forma muy general, le cambian los cables uno por otro a las foquitas de peluche, y entonces cambian su programación para que en lugar de ser peluchitos robóticos con inteligencia artificial de compañía, se vuelvan peluchitos asesinos. Entonces, eso es donde puede haber, ese es un ejemplo muy burdo, les digo, pero puede haber ciertos cambios para que pueda existir un viraje en el funcionamiento del sistema. Entonces ahí ya tendríamos una determinación de responsabilidad más compleja. Pero tenemos que ver cómo era el funcionamiento del sistema, cómo es el registro, cómo se le estaba dando uso, si era de acuerdo con los términos y condiciones, si era por parte del usuario, para determinar la responsabilidad. Si por ejemplo, en el punto medio, la empresa que contrata su implementación no tuvo una licencia adicional para hacer algún cambio dentro de cómo está programado el sistema, o si no se pueden hacer esas modificaciones, ir algún ataque para que existiera una modificación y finalmente pudiera existir algún tema en materia de responsabilidad que fuera modificado por la toma de esa decisión. Entonces, a eso se refiere el registro de logs. Sé que puede sonar un poco más complejo, ahí ya es donde entra el tejido más fino, todos los actores que participan, porque lo vemos nada más a veces como el desarrollador y el usuario. Pero en esa cadena no nada más son esos dos puntos, hay muchos más, y depende, les digo, ahí es donde entramos ahí con nuestra sabrosura los abogados, ahí es donde entran los términos y condiciones, las licencias adicionales que puedes hacer con el sistema, qué no puedes hacer con el sistema, qué prohibiciones tienes, qué cosas van a significar un descargo absoluto de responsabilidad, si es que se puede dentro de esa jurisdicción un descargo absoluto de responsabilidad. Entonces, es algo que lo vamos a estar viendo vivo dentro del desarrollo y la implementación de los diversos sistemas. Creo que una idea general que se puede poner es justo esa. ¿Quién interviene? ¿Con qué nivel de responsabilidad? ¿Qué es lo que le puedes hacer al sistema? Pero que exista algo así de esto es lo que va a pasar así en concreto, todavía no, porque tenemos que ver cómo se da la implementación ya en la práctica de un determinado sistema. Maestra, me encanta que nos estás hablando respecto de mecanismos de descargo de responsabilidad o de asunción de responsabilidad que de algún modo
no nos son ni remotamente desconocidos. Últimamente, términos y condiciones de uso que están asociados a lo que el fabricante pretendió al fabricar la teleología, pero después también a los usos autorizados o pretendidos en el mercado, y de pronto también hiciste aparecer como patente el por qué es tan importante estos reparadores autorizados, y nos remitimos de pronto a la marca Apple y sus centros de atención y te dicen garantía inválida si alguien más distinto de nosotros lo repara. Y por supuesto, el uso que se le dé a la inteligencia artificial por parte del usuario final. Esta discusión, lejos de ser nueva, la tenemos sobre todo en el vecino del norte con los fabricantes y las armas. Ha sido una discusión de prácticamente 180 años en los tribunales. Si el fabricante por su fabricación, si la teleología del arma, si quien la modificó o quien la vendió cumpliendo o no cumpliendo con regulaciones, o el uso final que le dio un delincuente o un padre de familia que protegía su casa. No son discusiones nuevas, pero la tecnología sobre la que se van a dar estas discusiones sí que es completamente nueva y vigente. Y Háblanos de antes nada más de pasar a la otra en un adelante. minuto rapidísimo, lo que mencionas de robots de guerra, eso que se ha puesto un poco también más en boga, es una discusión en materia de tecnología e inteligencia artificial, ya para, es antiquísima en términos de tecnología, porque justo se decía qué tanto podría resultar justa una guerra en la que una de las partes que puede tener dominancia tecnológica eh, pelee esa guerra con armas que funcionen con inteligencia artificial. Una de las cosas que sí son torales y se ha tratado de defender en temas de inteligencia artificial y guerra es que ahí sí siempre exista un humano en el loop, un humano en la toma de decisión, para que no se, si de por sí resulta complejo y aceptar por parte de nosotros los humanos que pueda existir una toma de decisión ajena a nosotros, ahora imagínate en tema de guerra, cuando puedes tener bajas civiles. Entonces, en algún punto incluso se desarrolló un paper de cómo, en caso de que existiera alguna decisión que fuera errónea, poder programar un algoritmo de arrepentimiento. Esto que veía, o sea, que era una cosa de película, ¿no? Pero ya verlo programado en inteligencias artificiales no es algo que necesariamente haya volado, pero fue algo que se propuso, pues es un tema claramente académico, pues, pero es algo que se propuso para aliviar la parte de que si la toma de decisiones resultaba extremadamente complicada, que se podía hacer. Pero esa es la razón por la que es uno de los ejes en tema de guerra, que exista siempre un humano en la toma de decisiones ahí, porque la Maestra, responsabilidad se tiene que poner en alguien. totalmente. Ese es el tema de la explicabilidad, y quiero tomar una pregunta del público que quiero concatenar con la que tenemos en pantalla. Te preguntan si en tu opinión y con base en las investigaciones que hasta este momento has tenido a la mano, eh, cabría la conclusión de que realmente no existen los sistemas de inteligencia artificial de caja negra. Es decir, últimamente alguien sí puede o debería poder explicar las conclusiones y los procesos que siguió una inteligencia artificial para llegar a la toma de decisiones que realizó. ¿Es esto materialmente cierto hoy o acertado? ¿Y sería un obstáculo el crear estos sistemas cerrados tan desvinculados de su creador? La creo, la pongo ahí en el mundo, pero luego ya ni yo sé cómo o por qué toma las decisiones que toma. Bueno, no te, de entrada, creo que resultaría muy complicado, y las dos preguntas son muy interesantes, desvincularse completamente del sistema. Eso es algo que se explica en una novela viejísima que se llama The Machine Stops. ¿Qué pasa cuando como humanos, y termina en una distopía, nos desvinculamos de cómo funciona un sistema? Y aunque sea una novela, nos da una idea, como todo lo que da basamento al imaginario colectivo en inteligencia artificial. Ponernos en piloto automático es lo más riesgoso que podemos hacer como humanidad. Eso es lo más riesgoso. Entonces, no es de hacer un sistema de inteligencia artificial y decir funciona con caja negra y dejarla
perdónenme la expresión, ahorita me encuentro una más bonita en español, in the wild, así, que ande ahí sola, salvaje, ¿no? Siempre necesita, aparte siempre necesita reforzar entrenamiento, necesita corrección, a pesar de que existan sistemas, ahorita voy a la parte de que si en realidad no existen los sistemas de cajas negras, se necesita reforzar el entrenamiento. Por eso ven que existen diferentes sistemas de las inteligencias artificiales o lo que funciona. Por ejemplo, si utilizan, alguien ha utilizado, no sé, Lens, ¿no? Que yo les decía, ¿por qué se me sorprenden de que estemos entrenando a una inteligencia artificial generativa, a una, dos, tres, cuatro, con lo que le pongas o con tus preguntas? Si tienen entrenando Lens y muchas otras inteligencias artificiales desde hace años. El tema de autocompletar que salía en algunos proveedores de correo electrónico, que salió hace algunos años, es también un entrenamiento que estamos proporcionando. Lens, otros sistemas de identificación visual que ha sacado Microsoft y que la sacó al público, que son sistemas que tienen muchísimos años, los sacaron gratis también porque esa gratuidad es lo que hace que las entrenemos. Entonces, bueno, en ese punto que les digo, a lo que voy con el entrenamiento es que lo que hacemos es mejorar las versiones de los sistemas, afinarlas. Sale un sistema, digamos, no rudimentario, pero rudimentario para la versión 4, ¿no? O para la versión 5. Y se van haciendo mejoras y entrenamientos más finos en cada versión, porque se van observando cuáles son los errores o cuáles son los sesgos anteriores o de qué, porque luego nos achacamos ahí al tema también de los sistemas, pero de qué vulnerabilidades nos estamos aprovechando como humanos para cortar algún uso no permitido de un sistema. Entonces, en un refinamiento del entrenamiento se puede ver, mira, están aprovechando este uso, esta puerta para hacer un uso no permitido. Vamos a refinar el entrenamiento para que no se pueda. Entonces, eso ha pasado con inteligencias artificiales generativas, donde te dicen, no puedes hacer uso de esto para 1, 2, 3, 4, armas biológicas, y etcétera. Y de todos modos, algunas personas en algunos y eso es público, completamente está en papers e investigaciones de empresas de inteligencia artificial generativa, donde dicen, y esto fue aprovechado, pero ya cerramos esta puerta con un refinamiento al entrenamiento. Entonces, eso es lo que se necesita hacer, por eso no se pueden dejar solas, libres y salvajes en el mundo. Y no es que no exista un sistema de caja negra, sí existen, por eso les decía que el concepto de inteligencia artificial no es nada más uno, depende del tipo específico de inteligencia artificial al que podamos decir esto. Simplemente sí es muy complicado de explicar por el momento. Tal vez más adelante se pueda explicar, tal vez no sea posible entender la correlación de datos que hicieron con los millones de información que se le alimentó para que fuera entrenada, pero les decía que hay que ver a qué industria o a qué sector se está prestando el servicio para ver qué tanto podemos decir, ok, esto es caja negra, esto puede esperar a que sea explicable. Donde no podemos esperar muchísimo a que sea explicable es cuando se hace un uso institucional o cuando se hace un uso por parte de las autoridades, porque entonces, si ahí ya nos vamos a temas de que no se puede explicar el racional de una autoridad para llegar a una conclusión, entonces ahí estamos perdidos, estamos fatal, ya no estamos cumpliendo con nada del tema de seguridad jurídica, ¿no? Entonces, Seguridad jurídica, transparencia y claro, desde el punto de vista de toma de decisiones de las autoridades, más que fundamentación, motivación, ¿no? Son motivación. principios torales rectores. Nos estás dando ya estándares, no del mercado, estándares jurídicos que muy probablemente vamos a ver regulados. Cajas negras en inteligencia artificial, probablemente para la iniciativa privada, para determinados usos, para determinadas industrias. Habrá otras en las que muy probablemente la regulación dirá, no, definitivamente tienes que Exacto. ser capaz de explicar y responder por cada decisión que tome tu IA. En este sentido, ¿cómo vamos? ¿Cuáles son los esfuerzos regulatorios? Sé que participas activamente en intentar crear estos marcos jurídicos para México. Sí, bueno, como va la tendencia regulatoria es
que exista regulación. Esa es la tendencia regulatoria del momento. Antes era un poco más desregulado, justo para poder tener una idea de cuáles eran los riesgos que se podían correr con el tema de la toma de decisiones. Entonces, tenemos por lo pronto algunas corrientes, ¿no? Que son, se las puedo platicar rápidamente, nada más mencionarlas: Unión Europea, donde tenemos ahí usos prohibidos, limitados, permitidos, pero ahí ya tenemos una regulación muy específica y, digamos, de cierta forma un poco más astringente, donde ya te pueden pedir auditoría de los datos con los que alimentas el sistema, o esa es la idea que se busca. En Reino Unido, donde es más un sandbox regulatorio, porque dicen cómo vamos a ver los riesgos de algo que todavía no estamos viendo en la práctica, cómo funciona este tema regulatorio, y no queremos inhibir. Ojo, obviamente esto es porque ellos tienen un hub de desarrollo de inteligencia artificial bastante considerable, entonces lo último que quieren es quedarse en la carrera, aunque no vayan de puntero, no se quieren quedar atrás, y por eso dicen no vamos a inhibir el tema de innovación. Entonces primero lo ponen como un sandbox. Eso está más que en artículos específicos, y el tema, como en Unión Europea, está en principios. Luego tenemos también las propuestas de regulación de Estados Unidos, donde ya tienen mucha más experiencia, porque pues han sido también ese sandbox durante años para ver cuáles son los sesgos y cuáles son los usos que han resultado muy problemáticos en la práctica. También tenemos la otra tendencia, que es China, que va más por el tema de vigilancia. Esto ya va más metido con un tema político. No que los otros no sean políticos, por supuesto que todos tienen un corazoncillo político por ahí, pero acá se ve mucho más cuando se habla de qué es lo que deben diseminar los algoritmos. Y no es que esté mal, o sea, o necesariamente mal, es que cada quien va, cada región va con la política que persigue. Y en México tenemos, bueno, en la sesión anterior les platicaron también de los esfuerzos legislativos que se están haciendo, pero hay otras propuestas que se han presentado en México que no son del todo afortunadas, porque desconocen el funcionamiento de la tecnología, ¿no? En una fue tal cual vigilancia algorítmica, fue como sacar ni siquiera la parte que puede ser interesante pero cuestionable de la regulación china, sino únicamente vigilancia algorítmica, y con una intentona de hacer adiciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones, pero que ni siquiera cumplen con ser lo básico que pretende ser una ley general, abstracta y obligatoria. O sea, lo abstracto se fue a Dios. Y otra propuesta de regulación que hubo, que podía de entrada parecer un poco más amigable porque era muy general, pero se iba para regular los sistemas por medio de NOMs. No puede haber algo, bueno, sí puede haber algo que me dé más vueltas que ver todo el tema técnico de una NOM, pero eso probablemente podía sobreregular, porque dicen, no, vamos con los principios de tal y la regulación ética, y lo demás lo llevamos a NOMs. No, bueno, las NOMs pueden ser una cosa bastante complicada, entonces no nos fuimos hasta ahorita en esas propuestas que han existido, ni por la astringencia, o digamos por lo que han tenido de aterrizado en la Unión Europea, ni por el tema de principios de Reino Unido, y tampoco por un tema de vigilancia que no quedaba muy claro tampoco en el tema de China, ¿no? Porque acá la vigilancia estaba muy separada, muy divorciada de cómo en realidad cómo funciona la tecnología. Maestra, muchas gracias. Esta última ya la respondiste. El gobierno simplemente no debería permitírsele el utilizar inteligencia artificial sin resolver el problema de explicabilidad, política de transparencia y datos abiertos. Exacto. Y sabes que en ese tema de antes, nada más una adición de 30 segundos, hay países donde, y uno de ellos, uno de los ejemplos más claros es Reino Unido, donde se están haciendo inversiones considerables en temas de investigación, porque la investigación aquí no va separada, ni es que la academia esté en otro nivel que no sea práctico, no. Se hacen unas inversiones bastante fuertes de investigación,
justo para temas de utilización de inteligencia artificial por parte del gobierno, concretamente del NHS. O sea, porque saben que esa parte ya utiliza. Ahora imagínate, se le ponen filo al filo. O sea, es utilización de sistemas de inteligencia artificial por parte de instituciones públicas en materia de salud. Correcto. Hay una serie extraordinaria de mis favoritas que se llama Person of Interest, que Sí. justamente es eso, ¿no? La utilización de una inteligencia artificial de caja negra para combatir actos terroristas y sus implicaciones en los actos que no son terroristas. También la recomiendo mucho. Abro 2 minutos de preguntas para la maestra Ana Paula. Tomaré quizá la una o las dos que resulten más interesantes para proponérselas, porque no tenemos más tiempo, pero maestra, me encantaría poder invitarte en el futuro para hablar mucho más ampliamente, no solamente de este primer término técnico jurídico ya o con implicaciones jurídicas, sino mucho más ampliamente de qué otros aspectos vamos a tener que tomar en cuenta. Por aquí me comentan algo que tiene que ver quizá no con explicabilidad directamente, sino con originalidad, aunque hablamos hoy de responsabilidad civil y la necesidad de la explicabilidad para saber últimamente a quién le tenemos que echar la culpa para que pague, ¿qué sucede con las inteligencias artificiales generativas en materia, por ejemplo, de autoría? Están pensando precisamente en derechos de autor, que ya es hoy una discusión presente y que incluso ya está en algunos tribunales fuera de México. Una imagen creada por inteligencia artificial, ¿a quién le es atribuible su autoría? Al creador de la inteligencia artificial, a los datos que se utilizaron para alimentarla, a nadie, etcétera, etcétera. Si nos puedes dar tu opinión a ese respecto, sería valiosísimo. Claro que sí. Uno de los regímenes más interesantes en materia de derechos de autor, también vuelvo y es que les digo que como es un hub de innovación, se han puesto a darle 1000 vueltas a la pensada y es justo Reino Unido. Reino Unido es el país que dice cuando un producto es creado por medio de un sistema de inteligencia artificial, la autoría va para la persona que puso los medios necesarios para que se creara el producto final. ¿De qué nos están hablando? Del desarrollador o en caso de que ya en estos puntos más avanzados, porque eso tiene un rato, ese artículo, el usuario, si tuviera una licencia para hacer una modificación al sistema, se podría entender también como una autoría híbrida, pero se la dan al autor, a la persona humana. Y en Estados Unidos dicen no hay autoría si hay intervención de sistemas de inteligencia artificial y en México también dicen tiene que ser un humano. Pero en Reino Unido me gustó que se fueron un poco más a rascarle pues no va a ser la inteligencia artificial porque no, ¿no? Sino va a ser el humano, pero quien haya puesto los parámetros necesarios para esa creación. Así de amplio. Y esa amplitud es la que permite que pueda ser el desarrollador o el usuario dependiendo del caso en concreto. Y volvemos al tema del término que hoy nos compartiste, la explicabilidad. Explícame cómo llegó la inteligencia artificial a su resultado y te diré de quién es el derecho protegido, ¿no? Exacto. Es Y un... bueno, ya si vieron los términos y condiciones de las generativas, el autor termina siendo tú. O sea, si creas algo, dicen es tuyo. Tal vez eso nos lleve un poco a los tiempos antiquísimos de cuando utilizábamos algunas redes sociales y decían, todo lo tuyo es tuyo. Pero qué Correcto. era tuyo y qué era todo, quién sabe. Después eso se empezó a aclarar, pero así empezó. Maestra Ana Paula Romualdo, verdadero honor. Eres una potencia intelectual, Muchísimas pero gracias. además sí eres la experta en estos temas. Gracias por compartir hoy con nosotros estos minutos. Nos dejas con más hambre y más preguntas que respuestas. Esperamos volver a verte pronto. Muchísimas gracias, Roberto. Muchísimas gracias a Logic por la invitación, a la audiencia por sus preguntas y por su interés. Y espero haberlos dejado con más preguntas que respuestas, porque yo no les quiero dar las respuestas. Yo quiero que ustedes se hagan las preguntas a partir de todo lo que discutimos. Muchísimas gracias. Yo encantada de participar con ustedes. Maestra, redes sociales, LinkedIn quizá o algún lugar donde podamos seguir también las discusiones y la información que tú pones ahí fuera en el foro. Sí, estoy en LinkedIn como Ana Rumualdo. No lo he actualizado desde hace algunos meses
Pero ya voy a volver este mes con el programa que tenía que se llama Legalzilla. Ahí sí me encuentran en otras redes sociales, @Legalzilla, Legalzilla, como Legal y Godzilla, o sea, el kaiju que combate las monstruosidades legales. Así me encuentran y así me pueden ver también en YouTube para ver las cápsulas que subí antes y que ya voy a volver a subir a partir de la semana que entra. Muchísimas gracias. Gracias por tu participación aquí. Gracias a ustedes por su atención. No nos despedimos. Gracias.